Rica, 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 rica. Hola, hola, bienvenidos a la clase de Júpiter en Piscis, el tránsito que Júpiter tendrá por Piscis. Primeramente les voy a explicar las fechas a nivel cronológico para estar en contexto de qué es lo que está sucediendo o lo que va a suceder. Este año 2021 es un año muy Acuario-Tauro, energía fija, así como el año 2020 fue un año muy Capricornio-Aries, energía cardinal. Cosas nuevas sucedieron en el 2020, muchas cosas nuevas pasaron. En el 2021, pues la energía fija de Acuario y Tauro fija lo que comenzamos en el 2020. Como que caemos a tierra, como que estabilizamos ciertas situaciones que comenzamos en el 2020. De cierta manera, como que aterrizamos, caemos al piso, tocamos fondo. La economía ha tocado fondo en este 2021. Bueno. Y el virus ha logrado hacer muchas cosas impresionantes en este 2021, como que ha ido más a fondo, han aparecido más cepas, bueno, se ha profundizado de cierta manera o se ha puesto más terco aquello que se empezó en el 2020. Sin embargo, aunque el 2021 es un año muy Acuario-Tauro, ya lo hemos explicado porque Saturno y Júpiter están en Acuario y haciéndole cuadratura a Urano y a Marte en Tauro, aún así tenemos que en 2 meses de este 2021, entre el 14 de mayo del 2021 y el 18 de julio del 2021, vamos a tener a Júpiter tocando los primeros grados de Piscis. En estos meses, entre mayo y julio, 14 de mayo, 18 de julio, ahí va a estar Piscis tocando los primeros, ahí va a estar Júpiter tocando los primeros grados de Piscis y retrocederá nuevamente para ingresar a Acuario. Y ya el 30 de diciembre del 2021, Júpiter va a ingresar completamente con toda su fuerza al área de Piscis hasta el 12 de mayo del 2022, cuando ingrese en Aries por unos meses y luego también retornará a Piscis el 31 de octubre del 2022 hasta ya finalmente irse de Piscis el 20 de diciembre del 2022. Esto es un bailecito, es como que en este 2021 Júpiter se asoma un poquito en Piscis y en el 2022 entra con toda en Piscis, también toca Aries y bueno, ese es el baile que tiene Júpiter. Júpiter pues va a estar en Acuario. La enseñanza de Júpiter en Acuario ha sido muy transpersonal. Recordemos que los dos signos transpersonales y de energía colectiva son Acuario y Piscis. Desde Aries hasta Capricornio es mucho temas de trabajar con uno mismo, trabajar con las relaciones, con la profesión, con la autorrealización. Cuando llegamos a Capricornio, todos en nuestra rueda de evolución, en esta rueda de evolución, cuando llegamos a la zona de Capricornio, ahí sentimos que nos autorrealizamos, que llegamos al éxito, a la cumbre. Y ahí nos preguntamos o empezamos a preguntarnos qué le tengo yo que aportar al mundo, ya que yo lo tengo todo, lo conquisté todo, lo logré todo, o por lo menos estoy muy bien. ¿Qué es lo que yo le tengo que aportar al mundo? Entonces, en Acuario comprendemos, Acuario es mente, Júpiter en Acuario, mente y racionalidad, nos hace comprender que
es lo que tenemos que aportarle al mundo. Y en Piscis ya no solamente es comprenderlo con la razón y la mente, lo sentimos, lo vivimos en carne propia, somos muy empáticos y sensibles, sentimos el dolor ajeno, nos duele el dolor, el hambre, el frío, la sed del otro, o sea, sentimos ese dolor del otro. Entonces en Acuario entendemos, somos conscientes, lo comprendemos a nivel de razón, y en Piscis lo entendemos desde el corazón, desde las emociones, desde la piel, lo lloramos, lo vivimos como si estuviéramos en los zapatos del otro. Ese otro que no soy yo, que no es mi familia, que no es mi pareja, que no es mi jefe, no. Es gente desconocida, es lo transpersonal. Entonces te hacen llorar las imágenes que ves de personas por allá en un país lejano sufriendo una tragedia, por ejemplo. Vas por la calle, ves gente aguantando hambre, ves perritos, gaticos maltratados. Entonces todo eso que es gente desconocida, seres desconocidos, empiezas a entenderlo en Acuario y en Piscis a sentirlo en carne propia. Eso es energía transpersonal, amigos. Entonces Júpiter nos está haciendo entender la energía transpersonal y colectiva en Acuario, pero en Piscis nos la va a hacer sentir en la piel. Entonces hablemos de lo que puede llegar a suceder esta mitad de año, estos 2 meses, del 14 de mayo al 18 de julio, con ese ingreso de Júpiter a Piscis. ¿Qué puede llegar a pasar desde la luz, desde la sombra? Es importante hablar de todo, no solamente hablar de lo bueno, sino también hablar de lo malo. Algunas personas creen que pronosticar en negativo es ser ave de mal agüero, ser fatalista, pesimista. No, lo importante es ser equilibrado y realista. Coger los conceptos y hablar de la parte de la luz y hablar de la sombra, porque somos un mundo de colores, de luces y sombras. No solamente en la vida pasan cosas bonitas, también pueden pasar cosas incómodas, cosas tensionantes o cosas muy fatales. Entonces por eso es bueno que los astrólogos nos arriesguemos a dar ideas desde lo más positivo hasta lo más negativo de lo que puede pasar en ese abanico de posibilidades. Estamos hablando de posibilidades. Es como si yo te dijera, es posible, posiblemente puede hacer sol, pero en la tarde puede llover, puede haber una granizada, prepárate. Eso no significa ser fatalista, significa ser realista, significa estar comprometido con el proceso de la astrología, que la astrología implica pronoxis, implica pronosticar, implica también hacer un trabajo en uno mismo, un trabajo psicológico bien fuerte, bien grande, pero también implica prepararse, pronosticar. Es como que la astrología es una especie de gimnasio donde tú tienes que preparar tu cuerpo, pero luego te dicen tienes que salir a enfrentar la intemperie, hacer una maratón, una triatlón, pero por un sendero natural donde te vas a encontrar cosas imprevisibles, cosas que son difíciles en el camino. Entonces tú ya hiciste ese trabajo interno y ahora tienes que enfrentar lo que viene. Esa es la astrología, es psicología, trabajo interno, pero también es pronóstico, predicción y preparación para el futuro. Entonces vamos a ver qué puede llegar a suceder desde la luz o la sombra en estos 2 meses, del 14 de mayo al 18 de julio del 2021, y pues obviamente cómo se pueden llegar a sentir estos primeros meses del 2022 y el final del 2022 con el proceso o el tránsito de Júpiter por Piscis. Iniciemos hablando de quién es Júpiter, luego cómo se siente esto en Piscis.
Bueno, es importante entender que tanto Júpiter como Neptuno son regentes de Piscis. De hecho, Júpiter fue el primer regente de Piscis antes de que se descubriera Neptuno en la Edad Moderna. Entonces, Júpiter viene siendo el regente de Piscis desde el septenario, desde toda esta astrología occidental grecolatina que proviene de la astrología asirio-caldea. De ahí viene nuestra astrología occidental. Los asirios y los caldeos lo llevaron a Grecia y bueno, ahí ya se occidentalizó todo este conocimiento. Desde esa época, desde el septenario, cuando se tenía en cuenta solamente los 7 planetas, que eran, o los 7 astros, Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Solo se tenían en cuenta esos. Entonces, desde esa época, Júpiter es el regente de Piscis. Por eso las personas que sean ascendente Piscis están regidas tanto por Júpiter como por Neptuno. La persona que sea ascendente Piscis tiene que ver en su carta natal dónde tiene ubicado a Júpiter, en qué signo y en qué casa, y dónde tiene ubicado a Neptuno, en qué signo y en qué casa, porque esos otros signos le van a hablar de cómo está matizada su personalidad pisciana y en qué áreas de vida es donde más influencia tiene, donde más poder tiene su personalidad, su imagen, su identidad. Entonces, lo mismo sucede, por ejemplo, para Virgo. Virgo está regido por Mercurio, pero también se le añade en los últimos décadas del siglo XX a Quirón. Entonces la persona puede ver también dónde está ubicado Quirón, a ver si está matizado de algo más. Pero eso ya es astrología moderna, no tiene que ver con astrología clásica, con las reglas del septenario. Ya lo que es Quirón es muy moderno, muy nuevo, muy del siglo XX. Sucede también para Acuario. Acuario está regido por Saturno y por Urano. Así que las personas que son ascendente Acuario tienen que ver dónde está ubicado Saturno, en qué signo y en qué casa, y dónde está ubicado Urano, en qué signo y en qué casa, porque eso les va a hablar de cómo está matizada la personalidad acuariana y la casa astrológica donde su personalidad tiene más influencia o poder. Entonces, bueno, amigos, vamos a hablar de Júpiter, que es un dueño de Piscis. Llega a su domicilio. Júpiter llega a su casa, llega a su domicilio. Y cuando uno llega a su casa, pues uno no tiene que golpear, uno no tiene que, ábranme por favor, anunciarse, nada. Uno entra con llave, entra suave, entra facilito. Asimismo, se puede llegar a sentir esa comodidad en la que Júpiter ingrese a Piscis. Como que aquí llegué yo soy el dueño de esta área, estaba dándome un paseo por otras zonas, estuve en mi otra casa, Sagitario, pero llegó también a mi otra casa, que es Piscis. Y vamos a ver qué significa Júpiter. Júpiter es búsqueda de la verdad, es tener visión, es tener maestría, especialización, es libertad, emancipación, es crecimiento y expansión. ¿Y cómo se puede ver la búsqueda de la verdad? Uno busca la verdad a través de procesos judiciales, de las leyes, a través de la ideología política, religiosa o filosófica. Uno busca la verdad ahí. Uno busca la verdad en el conocimiento, en los estudios superiores como el pregrado, la maestría, el doctorado, las especializaciones, las investigaciones muy especializadas. Ahí uno está haciendo una búsqueda de la verdad.
Entonces es eso, Júpiter es el buscador de la verdad. Y para eso se necesita tener una visión muy amplia, tener una mente muy abierta, no tener miedo de romper las fronteras físicas y mentales. Júpiter también, como les decía, es tener visión. Júpiter es el hombre que mira desde una montaña o la mujer que observa desde una montaña y tiene una visión muy amplia del panorama. No se queda en los detalles, no se ahoga en los pequeños detalles, sino que ve un panorama muy completo de la situación, tiene una visión muy amplia. Por eso es el centauro que apunta con la flecha, porque como tiene muy claro para dónde va, sabe lo que quiere, cómo lo quiere, tiene una claridad impresionante Júpiter de las cosas. Por eso apunta con su flecha, porque sabe hacia dónde va. Ese es Júpiter. Y bueno, Júpiter también es el maestro, es el que enseña, rige los procesos de enseñanza, así como Géminis rige los procesos de aprendizaje. En Géminis somos el estudiante, el que aprende. En Júpiter somos el maestro que enseña, que guía a otros. Y tú te preguntarás, ¿en qué sentido yo puedo guiar a otros? Todos somos maestros en algo. En algo somos muy buenos. En algo le podemos enseñar a otros. Porque en esta vida, tanto que somos estudiantes como que somos maestros. Nunca dejamos de aprender, pero también nunca dejamos de enseñarle a otros nuestra sabiduría, lo que ya conocemos o lo que dominamos, lo que manejamos muy bien. Ese es Júpiter, el maestro interno que todos tenemos. Todos tenemos un maestro. En este caso, pues yo estoy haciendo de maestro de astrología, pero muy seguramente tú que eres médico, tú que eres ingeniero, tú que eres biólogo, tú que eres matemático, puede enseñarme a mí otras cuestiones. Todos somos maestros. Bueno, Júpiter también rige libertad y emancipación. Júpiter no es como Acuario, que es romper las cadenas de lo que me ata, de lo que me subyuga. No. Júpiter es ya vivir la libertad, disfrutar de la libertad. No es en el momento en que rompes las cadenas, no, es ya cuando tú lo disfrutas, cuando estás viviendo la libertad, el cómo gozas y vives la libertad. También rige los procesos de independencia, cuando tú le dices a tus padres adiós, cuando una patria se independiza, adiós, soy independiente y vivo la independencia. Más que Acuario, porque como les digo, Acuario y Urano rigen el romper las cadenas, rigen el momento de revolución, de guerra, de cuando los países por ejemplo aquí en América Latina, cuando los países se rebelaron contra el imperio. Entonces ese momento álgido fue un momento muy acuariano, un momento muy rebelde, implicó violencia, guerra, sublevación. Con Júpiter la emancipación ya estamos liberados, ya. ¿Cuáles son las leyes? ¿Cómo redactamos nuestra constitución? ¿Cómo nos organizamos? Hagan de cuenta el proceso de Chile, el de Chile que vivieron hace muy poco tiempo. Las revueltas, las protestas, el momento álgido fue muy Acuario-Urano. Mucha rebeldía, mucha revolución. Ahora, el proceso de redactar la nueva constitución y de estar viviendo como ya pues como una especie de libertad o de emancipación. El hecho de vivirlo, de disfrutarlo, de afrontarlo, es muy Júpiter. Es mucha energía Júpiter,
es mucha energía Sagitario también. Entonces, ese es Júpiter. Rige la libertad, rige la emancipación. Júpiter rige los viajes. Por eso él es libre, rige los viajes que te llevan a culturas distintas y lejanas, donde puedes tener una visión distinta, romper tus límites mentales, aprender de otras culturas. Entonces por eso Júpiter rige los viajes lejanos, rige a las aerolíneas, rige todo eso, rige el extranjero y los extranjeros. Júpiter rige el crecimiento y la expansión. Por ejemplo, cuando una persona se engorda, hay un proceso ahí de Júpiter bien interesante. Por ejemplo, cuando una persona crece en su economía y compra más casas o pone más sucursales de su negocio, más sedes de su propio negocio o institución, esa expansión es muy Júpiter y también muy parecida a Sagitario. El lado místico de Júpiter, que es ese lado que lo acerca a la religión y a la mística, es lo que lo emparenta o lo hace ser el dueño de Piscis. Piscis hagan de cuenta que Piscis es como un mar profundo o un monasterio en las montañas, un monasterio por allá budista en las montañas, alejado, apartado de todos. Y Piscis tiene dos dueños, al señor Neptuno y al señor Júpiter. Son los dos monjes que manejan este monasterio, o los dos marineros que navegan por ese mar de las aguas piscianas. Uno de ellos, que es Neptuno, es más misterioso, místico, introvertido y más calmo. Y el otro, que es Júpiter, es más mundano. Ese otro monje del monasterio pues tiene en cuenta las responsabilidades mundanas, las leyes, las normas, está muy al día para que su monasterio continúe, como de las cosas, tiene claridad sobre el mundo mundano y el mundo místico y espiritual. Entonces él puede estar como en ambos lados, jugándosela en ambos bandos. Puede estar haciendo la meditación, pero al día siguiente está tramitando unos papeles legales para que su monasterio continúe o pagando impuestos, qué sé yo. En cambio Neptuno, al ser regente de Piscis también, Neptuno es un monje mucho más concentrado en su mística y los asuntos mundanos. Él se confunde, él no sabe cómo manejarlos. Por eso necesita la ayuda de su compañero, de Júpiter, que es el que le va a ayudar con el caos de la pandemia, con el caos de la economía. ¿Con qué caos viene a ayudarnos Júpiter? Ya lo diremos. Ahora expliquemos el signo de Piscis. ¿Qué quiere decir este signo? Es un signo de agua y es un signo mutable. Entonces, al ser de agua es supremamente sensible y al ser mutable es supremamente elástico, flexible. Entonces es una energía súper suave, súper que fluye. Es como el agua que bordea la roca. No quiere taladrar la roca, no quiere romper la roca. No es el rayo acuariano que rompe la roca. No. Piscis no se estresa con romper la roca. Él simplemente la bordea. Piscis entiende que por la constancia de estar bordeando y bordeando la roca, va a terminar pelando y perforando la roca con el tiempo. Entonces Piscis simplemente fluye. Ese es Piscis. Piscis es un signo
que nos habla sobre la espiritualidad, la fe y las creencias. Muy diferente a religión, porque Sagitario es la religión. Sagitario es el dogma. Sagitario es cuando mi espiritualidad se parece mucho a la de los otros. Nos reunimos y creamos como un libro de la fe, un dogma, unas reglas del juego. Esto va a ser así. Ese es Sagitario. Piscis es como que a nosotros nos gusta cantar y cantamos y ya, y bueno, no hay un orden, no hay nada. Sagitario es como que somos el grupo de canto, la escuela de canto, la academia de canto. Entonces generamos todas unas reglas del juego, unas reglas para cantar, todo un negocio, toda una cuestión con reglas, normas, comercio, en fin. Es el Júpiter, mucho más mundano. Júpiter en Sagitario, mucho más mundano, lo que es la energía Sagitario, mucho más mundano y aterrizado en las cosas de lo que exige la vida. Entonces crea el libro de la fe, o el libro para el grupo de baile, o el grupo de fútbol, o el partido político. Ahí está actuando la energía Sagitario, en esas cuestiones que son más de lo mundano. Porque si no se crean reglas del juego, dice Sagitario o Júpiter en Sagitario, pues todo se nos vuelve un caos y un desorden. Y entonces entramos en conflictos, entramos a pelear. Pero si tenemos un libro que nos guíe, una norma que nos guíe, pues vamos a tener una mejor dirección. En Piscis no hay eso. En Piscis la espiritualidad no es a modo religioso. Es simplemente lo que tú sientes. Es tu fe y tu creencia personal e individual. Porque tú te puedes ir a reunir en una iglesia o a un centro espiritual, o como le quieras llamar, budista, de yoga, hinduismo, lo que sea, o catolicismo, pero tú sientes que como la de allá, la señora de allá, o el señor de allí, vive la misma religión, es muy diferente a como tú la vives. Puede que sea que tú seas mucho más laxo y flexible, y el otro sea mucho más rígido, más apegado a la norma, o mucho más fanático. Entonces, la espiritualidad es muy personal, la religión es colectiva. Entonces, en Piscis se rige eso: tu espiritualidad, tu fe y tu creencia personal individual. Piscis rige la inspiración artística, la fantasía, rige todas las corrientes artísticas. Recordemos que Piscis y Neptuno son la octava mayor de Venus. Es como las tecnologías. Hay tecnología 3D, 4D, 5D, bueno, algo así. Venus, como regente de Libra y Tauro, rige una especie de arte. Pero Neptuno y Piscis rige un arte con algo como más reforzado, con algo como que es la misma corriente artística, pero más recargada. Bueno, corrientes artísticas a todo nivel. La danza, el baile, el cine, la dramaturgia, el teatro, la pintura, la escultura, todo, la cinematografía, todo lo que es el arte, lo rige Piscis. Piscis también rige humanismo y altruismo. Rige todas las cuestiones que son fundaciones, ONGs, organizaciones humanitarias, los refugios para la gente que sufre, refugios de animales, refugios para la gente sin casa, la gente de la calle en el invierno. Rige todo lo que es el altruismo, la filantropía, todo ese tipo de cosas, porque es una energía muy transpersonal, como les hemos indicado. ¿Qué tan sensible eres? Mira dónde tienes a Piscis
en tu carta natal y te vas a dar cuenta que ¡ay! Ahí eres muy sensible. Si lo tienes en la casa 1, bueno, tu personalidad es sensible. Si lo tienes en la casa 2 del dinero y los recursos, tu economía puede ser muy sensible. Puede que tú fluyas a nivel económico con muchas cuestiones, pero también tu economía es muy fácil de perforar, es muy sensible a los cambios, a los vaivenes. Entonces tienes que ver si es en la casa 3 de la comunicación, entonces tu comunicación es muy dulce, muy sensible, está llena de mucho sentimiento. Bueno, entonces miremos dónde tenemos a Piscis en nuestra carta natal y ahí vamos a ver dónde somos muy sensibles. También la casa 12 hace referencia a Piscis, entonces la casa 12 te va a hablar de cómo es tu espiritualidad, fe, creencia, cómo es tu inspiración artística, cómo manejas el humanismo y el altruismo, dependiendo del signo donde tengas a la casa 12, que está muy emparentada con Piscis. Bueno, Piscis también rige la sanación física y psicológica. Por eso rige a los psicólogos, a los psiquiatras, a los médicos, a las enfermeras, a los veterinarios, a los que se van a hacer voluntariados para ir a sanar personas, Médicos Sin Fronteras, todo eso lo rige Piscis. Todos los procesos de sanación y de recuperación. El hecho de que tú estés en el hospital recuperándote o en la clínica, pues es un proceso de sanación muy Piscis, muy pisciano. Bueno amigos, entonces ahora les vamos a explicar como que vamos a dar unas ideas de cómo podría ser estos 2 meses del 2021, entre mayo y julio, con la visita de Júpiter por Piscis y cómo puede ser ese año 2022 tan pisciano que se viene. He venido explicando en videos anteriores cómo el ciclo de Neptuno en Piscis hizo parte del fenómeno de la pandemia. Lo hemos explicado ahí. En la lista de reproducción está la carta natal del coronavirus y cómo debe entenderse. Debe entenderse no solamente por la triple conjunción que hubo de Júpiter, Plutón y Saturno en Capricornio, caída de estructuras, debe entenderse también como el ciclo de Urano en Tauro, inestabilidad de la madre tierra, siendo el virus un hijo de la madre naturaleza, entendiéndolo también como el ciclo de Neptuno en Piscis, que da mucho para pandemias, para todo lo que es epidemias y pandemias, está muy relacionado. Toda la historia de pandemias que ha habido en la humanidad tienen mucha relación con Piscis. Siempre ha habido algo en Piscis ahí. Entonces, en Piscis vemos todo este tema de las pandemias, también rige envenenamientos e intoxicaciones. Porque en Piscis nos intoxicamos, pero también nos desintoxicamos, también nos sanamos. Ese es el mar pisciano. ¿Qué puede llegar a suceder entonces si estamos atravesando ese ciclo de Neptuno en Piscis con esta pandemia que nos llevó a un punto de intoxicación? O sea, intoxicamos, contaminamos el planeta a tal punto que surgió un virus que nos está matando a gran parte de la población que no tiene su sistema inmune tan fuerte. Y ahora estamos en un proceso de sanación aplicando vacunas. Entonces realmente estamos viviendo un proceso muy pisciano, un proceso muy transpersonal en los últimos años. Lo hemos estado viviendo así. ¿Qué viene entonces a hacer el señor Júpiter? Júpiter viene a dar claridad, viene a dar visión, viene a dar maestría, viene a dar sabiduría. Viene a ejecutar leyes, sentencias, viene a poner como orden al caos pisciano, viene a generar ciertas reglas del juego. Ahora vamos a jugar este juego así.
yo les hablaba del ejemplo de los dos monjes del monasterio tibetano budista por allá. Entonces estaba, el monasterio estaba solamente con el monje, que es muy místico. Hagan de cuenta que Piscis es un monasterio, porque Piscis rige todo lo que son las iglesias, centros religiosos, monasterios, sitios de peregrinación, todos los sitios espirituales, yoga, todo eso lo rige Piscis. Entonces hagan de cuenta que el monje, que es más místico, que es Neptuno, estaba ahí con su meditación, pero los asuntos mundanos y materiales del monasterio andan muy descuidados. Ha habido mucho crecimiento espiritual, pero los asuntos mundanos descuidados. Entonces llega Júpiter, que es el otro monje, que es un poquito más con los pies en la tierra y tiene una visión clara de la vida. Puede tener un pie en el plano espiritual, pero otro pie en el plano mundano. Entonces llega y dice, no, aquí esto, nos van a cerrar el monasterio, tenemos problemas con estos documentos, no hemos pagado impuesto, nos van a cortar el agua, bueno, tenemos ciertos problemas. Entonces viene Júpiter de cierta manera a generar cierto orden en el caos, cierta claridad, cierta visión. Entonces de seguro que los procesos de sanación que han sido, por ejemplo, todo esto de las vacunas, han sido muy caóticos y desordenados. Llega Júpiter, que son los jueces, los abogados, las Cortes Supremas de Justicia, a legislar, a generar orden. Los congresos de los países, todos los legislativos de los países empiezan a legislar todo el tema de la pandemia, de las vacunas, de cómo se hace esto, de cómo se hace aquello. O sea, hay un proceso de orden ahí, de normativa, de leyes, si se le quiere llamar. Los asuntos jurídicos que estuvieron estancados por mucho tiempo empiezan a moverse. Júpiter en Piscis entonces va a generar esa claridad y también nos va a traer claridad con respecto a todo este sector de la economía que estuvo en caída todo el 2020. Para nadie es un secreto que lo que fue bares, discotecas, conciertos, los artistas, las iglesias, curas, pastores, todo eso, los grandes sacrificados de la pandemia fueron este sector de la economía. Vemos cómo Europa ha sufrido mucho porque Europa vive mucho del turismo, la parte sur, lo que es Italia, el sur de Francia, el sur de España, viven mucho del turismo, los bares, los conciertos, todo ese tipo de cosas. La música, todo esto ha estado muy sacrificado con la pandemia. Entonces, Júpiter cuando llega a Piscis a este mitad de año y en el 2022 va a traer un bálsamo de cordura, va a traer un bálsamo a nivel legislativo, leyes, cuestiones jurídicas que van a ayudar mucho a este sector de la economía, que es un sector de la vida. De cierta manera, la economía, los sectores económicos son los sectores de la vida misma, Ahí tenemos también corrientes artísticas. Entonces, Júpiter llega a ser un proceso no solamente de leyes, sino también de crecimiento y expansión. Un crecimiento que puede ser ahora de una manera distinta, más hacia lo era de Acuario, era de aire, pero viene a ser un crecimiento a esas cosas que estuvieron muy sacrificadas en el 2020 por la pandemia. Entonces viene a ser a que crezcan esas academias artísticas, esas escuelas de teatro, el cine, la cinematografía se mueve, muchas cosas buenas surgen a nivel de cine, muchas cosas buenas pasan con respecto a lo espiritual. Bueno, Júpiter es visión y Piscis es una visión mística de la vida.
Entonces, Júpiter va a hacer que ese proceso, ese trabajo que venía haciendo Neptuno desde años atrás, viene Júpiter y nos lo hace ver con claridad. Con Neptuno podíamos sentirnos enredados en el caos, no teníamos claridad de hacia dónde iba este mundo o hacia dónde va nuestra vida. Podíamos sentir allí en esa zona donde tengamos a Neptuno en Piscis que hay confusión. Ahora que llega Júpiter a Piscis, vamos a tener es claridad, mucha claridad. Júpiter en Piscis es un viaje, pero es un viaje al interior de uno mismo. Júpiter en Sagitario son los viajes lejanos. Es cuando tú coges un vuelo a Tailandia y vas por allá a descubrir toda la cultura tailandesa, Birmania, bueno, qué belleza todo ese mundo. Y ese es el viaje Júpiter Sagitario. Te abre la visión de cierta manera. Te abre tus fronteras físicas y mentales, todo eso. Viajar abre la mente. Pero el proceso de Júpiter en Piscis es un viaje hacia adentro de uno mismo. Entonces se van a activar mucho a nivel comercial los viajes de tipo religioso y espiritual, los peregrinajes, no sé, el Camino de Santiago o ir a Israel, o de pronto que te hagas una toma de ayahuasca, o todo este tipo de vivir los chamanismos, viajes por Latinoamérica para vivir el viaje al interior, a la mente de uno mismo a través de la conexión con las plantas. Todo eso rige Júpiter en Piscis, ese viaje al interior de uno mismo. Entonces vamos a estar viajando más hacia lo interno y menos hacia lo externo, hacia lo mundano. Eso rige mucho. ONGs, el humanismo, el altruismo, cuestiones humanitarias se va a estar moviendo mucho. Júpiter en Piscis es un juez, un legislador que van a legislar, van a ordenar leyes, es para esa energía transpersonal, para los que sufren. Entonces para la gente que ha estado completamente desatendida, se van a generar leyes para estas personas que están sufriendo, para los enfermos en los hospitales, para los hambrientos en los lugares apartados, para todo eso se va a generar una especie de legislación. Vamos a tener mucha sensibilidad con el que sufre, vamos a estar en la piel ajena, en los zapatos del otro. Y va a ser así porque Júpiter nos lo va a hacer ver. Neptuno venía trabajando el proceso años atrás, generó todo este caos y esta intoxicación del virus, pero fue su forma de hacernos ver la situación. Ahora Júpiter es como que se nos quita la venda de los ojos y lo vamos a poder ver y sentir mucho más de cerca. Bueno, también Júpiter, que es el legislador, el juez y el que nos hace tener claridad y es el maestro interno, pues se va a parar desde el área de la sanación física y el área de la sanación psicológica. Entonces, los médicos, enfermeras, veterinarios, toda la gente de la medicina, los psicólogos, psiquiatras van a ser mucho más escuchados y respetados, porque ya no es tanto el político, el empresario, no, vamos a escuchar muchísimo a estas personas. Júpiter en Piscis es un maestro en psicología, un maestro en medicina, un maestro en el arte de sanar, son los sanadores. Entonces vamos a escuchar mucho a estas personas. Nos van a decir cómo salir del caos en el que estamos metidos. Bueno, entonces se espera que con este tránsito de Júpiter por Piscis
se active mucho los temas artísticos que han estado embotados. Últimamente el arte ha venido en unos niveles muy bajos de creación. La creación artística está supremamente baja, no se han hecho cosas muy buenas últimamente. Y ahora vamos a ver como un esplendor, o empezamos a ver cómo va creciendo o va mejorando la producción artística. Vamos a ver también cómo nuestra energía transpersonal, estar más pendientes de los que sufren, va a ser muy importante. Vamos a ver cómo las leyes empiezan a jugar hacia asuntos relacionados con los sitios espirituales. Leyes que van a regular cuestiones espirituales. De pronto tenemos una secta o tenemos un sitio donde hay personas que se reúnen para cierta práctica espiritual, pero no han tenido una regulación, un orden, una legislación. Ahora vamos a ver mucha regulación con respecto a las iglesias y a los centros espirituales. Lo mismo para el sistema de salud, mucha regulación al sistema de salud, que es la zona de sanación, eso es Piscis. Entonces, bueno, amigos, vamos a ver un momento de claridad en medio del caos, porque Neptuno en Piscis, como les digo, es el monje que es el más místico, o es una situación que nos llevó muy al fondo del asunto, hasta ver tanta intoxicación, tanta cuestión que puede ser tanto de un plano de luz como de un plano de sombra. Puede que estuviésemos ahogados en las fiestas, en la rumba, en las drogas, en el alcohol, y llegó la pandemia y nos quitó el asunto. Puede que estuviéramos ahogados en un fanatismo religioso, metidos todos los días en la iglesia, ahí inundados en esa fantasía espiritual, y llegó la pandemia y lo mismo. Nos generó un choque, una crisis. Pues ahora viene el bálsamo, que es Júpiter, y viene a arreglar ese asunto que estuvo muy caótico allí. Puede ser que tú eras el dueño de eventos artísticos, tú tenías una academia de arte, o tenías, organizabas conciertos, tenías algo artístico, y viene la pandemia y te lo quita o te lo desmejora. Pues ahora Júpiter es el que viene a ayudar en ese proceso, y muy seguramente va a repararnos, ya sea en la economía, ya sea en las emociones, o ya sea a nivel de salud. Nos trae una ayuda muy grande a esta área de vida. Entonces, en tu carta natal, identifica dónde tienes los primeros grados de Piscis, porque ahí lo vas a sentir en el 2021, y todo el resto de Piscis pues lo vas a sentir en el 2022. Entonces, si este proceso te cae en tu casa 1, es algo que tiene que ver con tu personalidad, algo que vas a ordenar en tu personalidad caótica, o que se va a hacer muy claro. Si lo tienes en la casa 2 del dinero, vas a tener claridad con respecto a tus finanzas. De pronto hay un rescate financiero, un mejoramiento financiero. Si lo tienes en la casa 3 de la comunicación, de pronto eso que era caótico, que comunicabas o manifestabas o expresabas de manera desordenada, ahora tiene como un mejor orden, como que es mucho más claro, como que es mucho más digerible, y tiene un enfoque, sabe hacia dónde va, un método de expresión, de comunicación. Si lo tienes en la casa 4, asuntos relacionados con tu parte de base, la familia, el hogar, la casa física, tu zona de estabilidad, tu zona de confort,
que de pronto pudo haber estado caótica, ahora tiene que vivir muchas regulaciones, normas, claridades, legislaciones. Si lo vives en el área de la casa 5, que son los hijos, las empresas, tu obra creativa, tu negocio propio, o el amor, el romance, los noviazgos, pues ahí vas a vivir esa claridad, eso que se hace muy claro y que ya lo empiezas a vivir de una forma más independiente y libre. Si sucede este evento en tu casa 6, pues tiene que ver con el trabajo, el servicio para otros, el área laboral. Y tiene que ver también con los cuidados de tu salud, los hábitos diarios, cómo cuidas tu salud diariamente. Si tenías un mal hábito, pues parece que ahora tienes que estar en el tratamiento y ves cómo el tratamiento te hace bien a tu productividad. Si el trabajo era caótico, estabas desordenado o estabas sin empleo, ahora llega el empleo. Casa 6. Si sucede en la casa 7, tiene que ver en relaciones serias, no relaciones por ahí, pequeñas relaciones, no, relaciones serias, con el esposo, el matrimonio, el socio comercial, el contrato, ya sea un contrato laboral o un contrato comercial, los contratos, responsabilidades serias que asumimos. De pronto estas responsabilidades estaban muy caóticas, muy tóxicas y llega Júpiter y Júpiter te puede generar un divorcio, una ruptura de una sociedad o puede hacer que esto crezca y se mejore mucho más. Si te cae en la casa 8, pues la casa 8 es la casa de los cambios e inversiones profundas. Rige también divorcios, funerales, muertes de familiares, herencias, rige las herencias, los legados, lo que te dejan los otros, los regalos que te dejan los otros, rige el dinero y la economía de la pareja, del socio, de tus padres, de tu jefe, a quien tú le manejes la economía a ese otro. Entonces ahí Júpiter viene a hacer un trabajo de generar claridad, un orden, unas normas, unas leyes. Entran a jugar mucho los abogados para sacarte de la crisis, porque la casa 8 es una casa de crisis, pero también puede ser una casa de cambios positivos. Entonces llega Júpiter a generar esos cambios positivos o a sacarte de la crisis. Bueno, si es la casa 9, entonces tiene que ver con un crecimiento mundano, ¿sí? Tiene que ver con los viajes largos en avión, tiene que ver con la vida en el extranjero, con estudios superiores como maestría y doctorado, tiene que ver con procesos judiciales, tiene que ver con, crecimiento, libertad, aventuras. Toda esa es la casa 9. Pero no lo vas a sentir tanto a modo Sagitario, lo vas a sentir más a modo Piscis. Vas a sentir que sí, yo atravesé el proceso espiritual, el proceso judicial, pero me dejó una enseñanza espiritual. Yo hice toda una investigación académica y en vez de llegar a conclusiones racionales, llegué fue a una conclusión espiritual. Me volví más espiritual. Yo iba a hacer un viaje porque tenía la ambición de conocer el Asia y resultó que ese lugar transformó fue mi interior, mi espiritualidad. Yo quería una ambición mundana y resulté haciendo fue un viaje adentro de mí mismo. Fui con los chamanes y transformaron todo mi mundo interno. Entonces el viaje mundano y largo sirvió fue para hacer un viaje adentro de ti mismo. Fue un viaje muy espiritual. Esa es la casa 9. La casa 10 tiene que ver con alcanzar las metas más altas, llegar al éxito profesional, ser jefe, superior, autoridad, cumplir, conquistar
conquistar metas grandes que te has fijado. Entonces cuando llega allí Júpiter, te hace ver con claridad y te lleva a la altura, te lleva a la cima de la montaña y te dice, esto era lo que tú querías ver. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente ser jefe? ¿Cómo se siente ser padre? ¿Cómo se siente ser el que controla? ¿Cómo lo sientes? Y lo vas a sentir más desde un plano espiritual. Ahora, si te sucede esto en la casa 11, tiene que ver con los grupos. El cómo te integras a los grupos. A los grupos, puede ser cualquier tipo de grupo. Puede ser un proyecto laboral, puede ser un proyecto político, puede ser un proyecto ecológico, puede ser un proyecto creativo, puede ser un proyecto tecnológico, pero estás metida en ese grupo o estás metido ahí, te integras en el grupo y llega Júpiter ahí y te hace ver con claridad lo que tú debes aportarle, la claridad que tienes que aportarle al grupo, o el grupo te hace ser más claro. Puede ser un grupo de amigos. En sí, vas a estar metido ahí en una manada, en una movilización de mucha gente, y vas a tener claridad de lo que se siente estar ahí en ese grupo luchando por un ideal colectivo. Si te sucede en la casa 12, que es una casa muy espiritual y estamos viviendo un proceso súper espiritual, Júpiter en Piscis, pues vas a tener mucha más claridad de hacia dónde llevas esa espiritualidad, que haces con todo ese mar de emociones, con ese mar de sensibilidad, porque solo se puede ser o vivirlo Piscis si tienes alta sensibilidad. Entonces, de cierta manera, en la casa 12 ordenas mucho el mundo espiritual, lo ordenas muchísimo, lo tienes mucho más claro. El proceso espiritual se agranda, el proceso de sanación se expande. Si tienes que sanar algo muy interno, muy propio, lo vas a sanar. Esto puede ser mucho para la gente que tiene ascendente Aries y el proceso de Júpiter en Piscis le cae en la casa 12. Entonces, estas personas pueden sentir que sanan su interior muchísimo. Bueno, amigos, espero que te haya gustado este video. No olvides comentarlo, hacer tus preguntas. Suscríbete al canal porque hay mucha información interesante, noticias astrológicas y mucho más de astrología, cartas natales, en fin, chismosea ahí toda mi lista de reproducción. Ahí puedes ver mucha más información. Espero que te haya gustado, que te sirva mucho este video, que te prepare. Y bueno, no olvides solicitar los informes de astrología aquí al correo electrónico. Cualquier tipo de solicitud, ya sea la videollamada o informes escritos, al correo electrónico evolucionmística@gmail.com. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.